y también de estudios sobre turismo y recreación, y asimismo forman parte también de esta organización, el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la UMPA y el Departamento de Turismo de Puerto Madryn. Bueno, es un gusto tener a colegas de distintos puntos de la Patagonia en este conversatorio que se titula Turismo y conflictos territoriales en la Patagonia. Y vamos a contar con la coordinación también de dos colegas de la Patagonia, Pablo Blanco y Silvana Suárez. Así que bueno, les dejo a los compañeros la, la palabra para explicar y comentar, bueno, cómo surge la posibilidad de contar con este grupo de investigadores patagónicos y patagónicas abordando el tema tan vigente, ¿no es cierto?, sobre los conflictos territoriales y el turismo. Sí, Silvana y Pablo, si quieren seguir. Pablo. Bien, gracias Verónica por la Universidad Nacional de la Patagonia. Bueno, mi nombre es Pablo Blanco, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia, pertenezco al Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, y un poco la historia de este conversatorio, bueno, tiene alguna trayectoria de conocimientos, de diálogos que hemos tenido, en el caso particular con mi compañero allí que hoy va a exponer, que pertenece a la carrera de turismo de Puerto Madryn, Matías Valenzuela, a quien le agradezco mucho porque he podido continuar diálogos de turismo y de territorio como una primera actividad. Digamos, yo soy como primer carrera estudiada, licenciado en turismo, después me dediqué a historia y demás, y gracias al diálogo con Matías y bueno, y el año pasado retomamos contacto con Daniela Rodríguez, bueno, se nos ocurrió pensar este conversatorio que se denomina Turismo y conflictos territoriales en la Patagonia, y que como primer momento pensábamos, bueno, ¿qué se está trabajando en las diferentes ciudades turísticas, o no sé si las diferentes, o por lo menos algunas de las principales ciudades turísticas en torno al turismo, qué investigaciones se están llevando a cabo, y a partir de allí, bueno, empezamos a pensar quiénes podrían formar parte de este conversatorio, y bueno, y así hemos constituido esta mesa que integran, bueno, Sergio Camín, que es investigador de Puerto Madryn, de la carrera de turismo de Puerto Madryn. Después se van a presentar cada uno, lo vamos a presentar a cada uno. El doctor Tomás Guevara, que es de la Universidad Nacional de Río Negro, la misma Daniela Rodríguez, que hoy mencionaba, Anabela Cádiz y Matías Valenzuela como expositores y expositores. Lo que queremos empezar con esto, bueno, un primer momento de conversatorio para luego, en algún otro momento del año, continuar actividades que permitan establecer estos diálogos entre las diferentes instituciones que estamos pensando en estos temas de conflictos territoriales, y con una mirada crítica también desde el turismo, ¿no? Porque a veces el turismo ha sido visto como la salvación para determinados contextos, ¿no? Donde el extractivismo y el despojo ha hecho desastres, ¿no? en los territorios. Y bueno, y la cuestión ahí a pensar es qué pasa con el turismo también. Así que un poco para introducir a la actividad era esto. La metodología es la siguiente. Nosotros, bueno, ahora estoy presentando esta actividad y ya arrancaríamos con las exposiciones de cada una de las 5 personas que mencioné hace un ratito. Van a haber preguntas, esto se está transmitiendo por el Facebook Live del instituto, y pueden participar por allí con preguntas, y bueno,
la exposición, y esto para cada uno y cada una de quienes se exponen es de 10 minutos, 12 minutos, vamos a estar avisando ahí cuando falte un poquito, así tenemos tiempo para, bueno, intervenciones y para preguntas y demás. Así que Silvana, te dejo para ir comenzando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también quería, antes de darle la palabra a mis compañeros y compañeras, quería agradecer a Verónica Tripín, la directora del Instituto del IPEX, por acompañarnos en este conversatorio. Además de, bueno, de estar coordinando, tengo la suerte de estar trabajando también muy cerca con Daniela. Formamos parte del equipo de cátedra de investigación del Grupo Gestur, donde venimos trabajando el tema de las transformaciones desde hace más de 10 años, con una perspectiva crítica y decolonial acerca de lo que es el turismo y cómo el turismo interviene en los territorios y produce y reproduce también desigualdades y profundiza aquellas cuestiones de las cuales somos muy críticas, tanto a nivel de transformaciones en la sociedad como en el propio territorio en sí, ¿no? Así que para mí es un gusto estar compartiendo este espacio también con colegas y compañeros de la Universidad de San Juan Bosco. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al conversatorio. Voy a presentar a Sergio Caminquer, es doctor y licenciado en Sociología, profesor adjunto de Metodología de Investigación Social en la carrera de Turismo de la Universidad de San Juan Bosco, e investigador asistente con CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, que actualmente está licenciado. Previste como delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, dirigió y dirige proyectos de investigación sobre problemáticas urbanas con investigadores e investigadoras de otras universidades. Ha dirigido proyectos de extensión, es consultor investigador en diseños de indicadores y sistemas de evaluación con enfoque en derechos humanos para organismos públicos nacionales e internacionales. Cuentan con publicaciones en libros y revistas con referatos a nivel nacional e internacional, ha participado en congresos, ha producido diferentes proyectos de investigación en los que ha participado y participa, y es representante de la Universidad San Juan Bosco ante el Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn en 2015. Hoy nos va a hablar sobre los efectos de la patrimonialización en la expansión urbana, paradojas y conflictos en la escena de la planificación urbana de Puerto Madryn 1995-2017. Así que cuando quiera, Sergio, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Silvana. Bueno, Pablo, Verónica, por la presentación. Primero que nada, muy agradecido. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Con Matías por la invitación. Siempre es un placer encontrarse, aunque sea de esta forma, con colegas de distintas latitudes y con quienes compartimos menos de lo que nos gustaría, aunque venimos por ahí conversando en formas así como muy espontáneas y como podemos. Digo, por ahí veo ahí que está Joaquín. Bueno, Tomás recordaba que la primera vez que participé en un congreso en la carrera de Sociología siendo estudiante, compartí mesa exponiendo con Tomás, que creo que ya estaba recibido, como son unas jornadas de Sociología que me había invitado una querida profesora que era Julia Rofe, como es. Así que evidentemente nos llevó a la Patagonia la vida, lo que sea, las inquietudes y los intereses. En este caso, digo, para mí es importante retomar algo que
venimos por ahí compartiendo y discutiendo en la carrera de turismo, que tiene que ver con los vínculos y las inquietudes vinculadas a la investigación en y sobre turismo. A mí me toca dar clase de metodología de la investigación, por ahí compartimos muchas inquietudes y muchos deseos de potenciar la investigación con colegas como Matías, y entendemos que la forma de hacerlo en espacios como los nuestros, que no tienen gran escala por ahí, o no somos tantos y tantas, es justamente de esta manera, en forma colaborativa, y compartiendo las discusiones. Yo revisaba un poco mis apuntes para la charla de hoy y me daba cuenta que mucho de ello lo había creado a partir también de lecturas de algunos de los colegas que están en esta mesa. Así que bueno, sin más, mi idea es tratar algunas cuestiones, algunas dimensiones de aquello que he empezado y que voy muy lentamente abordando, vinculada a leer el impacto de la patrimonialización de la naturaleza en la región cercana a la ciudad de Madryn, y el impacto que tiene esto, en particular sobre la ciudad de Madryn, sobre el proceso de urbanización. Como es un poco, yo quería que se den una idea a ver, ahí en lo que se ve una imagen recortada de Madryn hace 5 o 6 años. Madryn es una de las ciudades hoy de mayor expansión urbana y demográfica, sin dudas en nuestra región, probablemente esté dentro de las de mayor expansión en la Argentina, y en un proceso que se ha dado en forma simultánea, dos expansiones. La expansión de la planta urbana, la expansión demográfica, digamos, como parte de esa expansión urbana, pero por otro lado la expansión de áreas naturales protegidas casi en forma simultánea, ¿sí? Desde fines de la década del 90, Madryn ha vivido, no Madryn, sino la región ha vivido un proceso de patrimonialización vinculado a la declaratoria de la UNESCO de Península de Valdés como patrimonio, donde ello ha tomado prácticamente un 25% del ejido urbano de Puerto Madryn como área de amortiguación. Posteriormente a esa declaratoria también se dio la protección de una zona importante del ejido urbano de Madryn, que es el área protegida del Doradillo. Todo esto sobre el norte de la ciudad. Y después también hay un área protegida hacia el sur de la ciudad, que es Punta Loma, en realidad donde termina prácticamente el ejido urbano, pero ha habido también protecciones un poquito menos, por ahí, menos pesadas desde lo normativo, pero que no dejan de ser, digamos, protecciones sobre una zona de médanos en el sur de la ciudad, y diversos proyectos también presionando para que se proteja en forma bastante más concienzuda el sur de la ciudad, una zona, digamos, de playas, para quienes conozcan la ciudad, que van prácticamente desde Playa Paraná, son entre acá 5 kilómetros de donde termina la ciudad, como mucho 5 kilómetros, hasta prácticamente donde llega la reserva de Punta Loma. Entonces hay una suerte de encerramiento de las áreas naturales protegidas que presionan sobre la ciudad, y por otro lado una expansión urbana que, para que se den una idea, digamos, en el último periodo intercensal, si Madryn creció, digo no ¿no? Porque todavía no tenemos los datos de pero si entre 2001 y 2010 Madryn creció prácticamente un 40% en términos demográficos, su planta urbana creció entre 3 y 4 veces. Obviamente con modalidades de lo más diverso, que van desde, efectivamente, expansión contigua hasta
supuestas explotaciones, un distrito forestal, digamos, pensado para explotación productiva hacia el norte de la ciudad, cercana al área protegida, que en definitiva, por la dificultad en acceso a la tierra y la vivienda en la ciudad, termina siendo un área de vivienda suburbana para sectores medios de la ciudad, más allá de tener una parte, digamos, de eso efectivamente productivo, ¿no? Bueno, estos dos procesos se han dado en simultáneo, y en particular con distintos intereses, digamos, bastante confusos, a veces en pugna, y en parte, digamos, la experiencia de mi investigación previa, que fue sobre segregación residencial en Puerto Madryn, y sobre el proceso de urbanización desde la década del 70 en adelante. Yo parte del trabajo de campo más, si quieren, participativo, casi como un interés entre investigativo, pero también de intervención, fue participar en todos los procesos que había participativos sobre la ciudad de Puerto Madryn. Madryn tiene una particularidad, no es la única, pero sí hay algo que sucedió, digamos, con mucha asiduidad en Puerto Madryn, como dice respecto de la Argentina Martín Rodríguez. Madryn también igual. Madryn es una ciudad sobrediagnosticada y subejecutada, digamos, como diría. Pero efectivamente sí hay algo, digamos, de esto es cierto, que hasta ahí en ese collage complicado de revisar, es que entre fines de la década del 90 y 2017, 2018, hubo 3 procesos de planificación urbana participativos en la ciudad de Puerto Madryn. Un proceso hacia fines de la década del 90, ideológicamente muy clásico de la década del 90, las planificaciones estratégicas con una mirada muy neoliberal, muy competitiva del proceso de planificación. Eso se dio hacia fines de la década del 90, luego ese proceso quedó bastante, digamos, con el cambio de signo político, quedó en un libro bien guardado, en algún escritorio, y se dio un proceso entre 2013 y 2014 de un plan de desarrollo urbano, con la forma ya más cercana que venimos viendo muchos y muchas colegas, consultoría clásica, paga por el Consejo Federal de Inversiones, una consultora de La Plata, por ahí alguno la conozca, sepa. El consultor principal era, si los colegas me ayudan, creo que era Pesi, Pesi padre, Pesi hijo. Proceso bastante, digamos, que buscaba generar algunos foros, y si quieren más cercano en muchas de las ideas fuerza ideológicas que uno puede llegar a compartir, buscando cierta equidad territorial, buscando que haya, digamos, cierta mirada a la cuestión ambiental. Y por último, digamos, ya durante el macrismo, se dio en consonancia con un financiamiento que venía del Banco Interamericano y del Ministerio de Producción de la Nación, un proceso que llamó de Ciudades Inteligentes, donde CIPEC, una fundación con sede en Buenos Aires, era aquella que hacía todo el proceso en la ciudad de Puerto Madryn, que es lo que yo me he dedicado un poco a revisar en cada uno de estos procesos que estoy revisando en realidad, es aquella tensión que se daba entre los intereses vinculados al sector inmobiliario, los intereses vinculados al turismo, y una suerte de tensión y suerte de paradoja que era bastante sencilla a mis ojos, por lo menos de ver en alguno de los procesos, donde el proceso de patrimonialización generó una posibilidad de existencia de una renta extraordinaria, sobre todo en la parte norte de la ciudad, pero no solo, pero al mismo tiempo, por el formato que adquirió ese proceso de patrimonialización, imponía ciertos obstáculos y límites a la realización de
de esa renta, con lo cual una tensión real, discursiva, pero real en la práctica, en definitiva, por modificar las reglas de la expansión urbana en relación a cada uno de estos lugares. Creo que algo que por ahí para cerrar y no irme demasiado y dejarle la palabra a los siguientes, que a mí me genera mucha incomodidad y creo que estos son los espacios un poco para discutirlos, es que muchas veces cuando se quiere vincular la relación entre turismo y crecimiento urbano, expansión urbana, hay una mirada como muy simplista y unilateral y lineal, que después no necesariamente es real. Entonces yo creo que lo digo un poco como docente de metodología de la investigación, pero otro poco como colega para discutir estos temas, de poder distinguir efectivamente qué intereses hay detrás y no confundir, por ejemplo, la inversión turística con la especulación inmobiliaria, no confundir, pero no por ser más benigno con uno con otro, sino por entender cuáles son las condiciones y los efectos reales que después tienen en las condiciones de vida de nuestra población, ¿no? Porque sabemos que muchos de estos procesos donde imbrican inversión inmobiliaria, expansión y especulación, las consecuencias sobre las condiciones de vida y el acceso a la tierra y la vivienda para nuestra población son bastante críticos, ¿no? Entonces, bueno, un poco cerrar con eso y dejar esto planteado. Disculpa por el desorden y espero que sirva para facilitar y empezar alguna de estas discusiones, ¿no? Bueno, muy bien, Sergio. Se entendió perfecto. Pablo, ¿presentás? Dale. Gracias, Sergio. Bueno, el siguiente expositor es Tomás Guevara. Tomás es doctor en Ciencias Sociales, magíster y especialista en Políticas Sociales y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Río Negro. Profesor adjunto de la Universidad Nacional de Río Negro en las carreras de licenciatura en Economía y Administración, en las materias de Sociología y Economía Urbana. Es presidente de la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable. Fue director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad. Es ganador del primer premio en categoría doctorado del Premio Internacional de Tesis de Investigaciones en Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 2014, organizado por la UNAM, e Infonavit, y ha publicado artículos en revistas científicas, capítulos y libros sobre transformaciones urbanas, políticas urbanas y procesos de producción del hábitat. Bueno, el trabajo que va a presentar Tomás Guevara ahora se llama Grandes Proyectos Urbanos y Conflictos Socioambientales en San Carlos de Bariloche. Tomás, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a los organizadores. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, sí, como mencionaba Pablo, la idea un poco es presentar un trabajo que hicimos hace un tiempo, también en la misma línea que planteaba Sergio hace un rato, bueno, más vinculado por ahí no tanto a los temas de investigación. Yo entro al turismo, digamos, de una manera un poco más tangencial, más como, bueno, como una actividad fundamental, obviamente, en Bariloche, por el tipo de ciudad que es y demás. Mi entrada en general tiene que ver con las políticas habitacionales, los procesos de producción del hábitat, pero bueno, obviamente en Bariloche hablar de prácticamente cualquier fenómeno te lleva tarde o temprano a discutir el turismo como principal actividad. Y en ese marco, también como una cuestión de intervención o de activismo, de participación, que tuvo que ver con el conflicto socioambiental, como lo pudimos caracterizar, vinculado a la prórroga del Cerro Catedral, ¿no? Del centro de esquí en Bariloche. Y bueno, y también trazando, no sé si un paralelismo, pero poniendo en contexto ese conflicto con conflictos socioambientales similares que se venían desarrollando en localidades de la Nor Patagonia, como puede ser el Bolsón, Villa Langostura y San Martín de los Andes,
donde había situaciones bastante similares. En ese sentido, bueno, como contexto general, lo que veíamos es que este conflicto por la prórroga de la concesión del Cerro Catedral, uno lo podía inscribir en una lógica de disputas por apropiarse, digamos, el paisaje natural, digamos, entender el turismo en esa clave, ¿no? Y donde esa apropiación del paisaje implica, o uno puede plantear en general, dos cuestiones: una privatización y una mercantilización de ese espacio. Esto es sacarlo, retirarlo de la esfera pública y de la posibilidad de un disfrute democrático. Y junto a esa mercantilización muchas veces hay una tensión con la degradación de ese ambiente natural, ¿no? Falta de sustentabilidad, que tiene que ver con falta de controles públicos, falta de concientización, etcétera, etcétera. Y un poco lo leíamos en clave de lo que Harvey denomina los procesos de acumulación por desposesión, ¿no? Plantear esta situación en el marco de la Patagonia obviamente también nos lleva a poner una lupa un poco más grande, donde los conflictos territoriales y en general los conflictos con esto que llamamos la matriz extractivista de desarrollo, bueno, son generalizados en las últimas décadas, y bueno, hay una situación de poca densidad de población y muchos recursos, digamos, a ser explotados, que hacen que la Patagonia, digamos, sea un escenario privilegiado, digamos, de la emergencia de estos conflictos, por la lógica, digamos, de desarrollo vinculado a esto que llamamos extractivismo. Ese extractivismo que implica, obviamente, una sobreexplotación de esos recursos naturales, no es la explotación de los recursos naturales en sí mismo, que es algo inherente a la actividad humana, sino estamos hablando de un proceso de sobreexplotación que obviamente no es sustentable y que no guarda, sobre todo, me parece que esa es una de las claves, no guarda relación con las necesidades de las comunidades donde se inserta, sino que está puesto en función de las necesidades de reproducción social de otros puntos, otros centros. Puede ser AMBA en nuestro caso, pueden ser países centrales, pueden ser obviamente otros centros de acumulación de capital. En ese marco, digamos, ¿por qué plantear en ese marco la cuestión de los centros de esquí? Bueno, porque hay una lógica, digamos, que tiene aparejada la explotación de los centros de esquí en esta zona, que en general viene asociado a grandes proyectos urbanos, ¿sí? Estos grandes proyectos inmobiliarios, que están orientados obviamente en generar una demanda externa, no tienen ninguna relación, digamos, con las necesidades habitacionales ni de infraestructura de la ciudad, y que muchas veces son planteados casi como una necesidad inherente a la actividad. O sea, no se pueden desarrollar los centros de esquí si no se desarrollan estas villas turísticas asociadas, porque, o al menos así se planteó con mucha fuerza en el caso de San Carlos de Bariloche, digamos, la ecuación económica de estos emprendimientos no cerraba de otra manera. Entonces, plantear la modernización del centro de esquí, que en gran medida era visto, yo diría, como con cierto consenso por parte de la comunidad como una necesidad, un centro de esquí que tenía ya algunas décadas de funcionamiento y que estaba, digamos, viejo en muchos sentidos, perdiendo en términos relativos competitividad. Bueno, había la necesidad de modernizarlo, pero no solo eso, sino que se le planteaba asociado un gran proyecto urbano. Cuando hablamos de gran proyecto urbano, en los estudios urbanos estamos diciendo un montón de cosas, digamos, no solamente porque es grande, digamos, sino porque son como artefactos que nos van que permiten pensar la transformación de un sector de la ciudad de forma global, ¿no? Y que en general tienen asociadas formas institucionales novedosas, corporaciones, asociaciones público-privado, concesiones de tierras fiscales, como en este caso. Un caso típico, digamos, en Argentina de los grandes proyectos urbanos fue Puerto Madero, por ejemplo. Pero bueno, nosotros leímos, digamos, la clave de los centros de esquí de la Norpatagonia de estos últimos años, usando, digamos, esa misma categoría de los grandes proyectos urbanos. Y lo que aparecía en todos estos casos, muy claramente en el caso de Bariloche, es algo que mencionaba Sergio también hace un rato, que es esta tensión entre áreas protegidas y urbanización, ¿no? Digamos, eso como una clave muy fuerte del proceso. Bariloche, obviamente, para los que no saben, pero la mayoría debe saber, está rodeado absolutamente del Parque Nacional. Entonces, la tensión entre cuánto avanza la ciudad sobre las áreas protegidas, cómo conviven las zonas de interfaz, cuánto presiona o no la urbanización sobre las áreas protegidas,
es, digamos, constitutiva de la ciudad desde hace muchos años, y es una de las principales claves, digamos, de tensión, digamos, y de emergencia de conflictos socioambientales. Aparecían algunos elementos muy comunes en todos estos casos de los centros de esquí, que tenían que ver, por ejemplo, con la ley de bosques, su aplicación o falta de aplicación, las categorizaciones que hacía del territorio esta ley, cuánto se cumplía o no se cumplía en ese caso. Y lo que pudimos reconstruir, que fue interesante, pensando en esta lógica de conflictos territoriales, o socioambientales, más como nosotros lo delimitamos, es la emergencia, digamos, de coaliciones sociales que se estructuraron en torno a estos grandes proyectos urbanos, ¿no? Típicamente una coalición la llamamos en un momento hasta pro-crecimiento, retomando una categoría de máquinas de crecimiento de Logan y de Moloch, o también un concepto de régimen urbano de Stone. Entonces se estructuraron coaliciones a favor, digamos, pro-crecimiento, a favor de estos proyectos urbanos, y coaliciones, digamos, contrarias a ellos, que de alguna manera lo resistieron. Son coaliciones muy heterogéneas, digamos, en términos sociales, no responden a categorías más clásicas ni de clase social o demás, si bien obviamente uno puede reconocer, digamos, estos actores sociales, hay muchos elementos nuevos vinculados a nuevos movimientos sociales, vinculados al ambientalismo, o movimientos vecinalistas, etcétera, etcétera, y que se estructuran en torno, digamos, a estos grandes proyectos urbanos de los centros de esquí, y que son un poco la clave, digamos, de lectura de estos conflictos. Y otra de las herramientas, de los elementos importantes que apareció en la lectura de estos conflictos, más allá de la tensión entre áreas protegidas, urbanización y demás, es la judicialización como una estrategia muy fuerte en el marco de estos conflictos. De hecho, dos de los 4 que revisamos, Villa Langostura, San Martín de los Andes, Bariloche y el Bolsón, 2 de alguna manera están un poco... No, el de Bolsón no me animaría a decir que está cerrado, pero bueno, hubo hace poco alguna resolución judicial contraria, digamos, al proyecto urbano en cuestión, y en el caso de Bariloche, a favor del proyecto urbano en cuestión. Pareciera que están un poco zanjados en ese caso, pero bueno, la herramienta de la judicialización apareció como una herramienta fundamental, sobre todo para las coaliciones que se oponían, digamos, a estos grandes proyectos, como forma de resistir y de frenar el avance de los mismos. Y bueno, una de las categorías centrales, digamos, que apareció en la discusión sobre estos grandes proyectos urbanos tiene que ver con algo que me parece que es interesante para pensar esta cuestión del extractivismo, la mercantilización de la naturaleza, en relación al turismo, que tiene que ver con la licencia social, o por lo menos nosotros, sin ser realmente especialistas en esta temática, si nos metimos, como decía, de una forma un poco tangencial, nos parecía fundamental, que es esa categoría de licencia social, cómo se construye, cómo se da cuenta de esta categoría que es la licencia social de una comunidad para legitimar o no, en todo caso, el desarrollo de uno de estos emprendimientos. Entonces, bueno, nos parecía que la mirada, digamos, que uno debería tener, o cómo debería interpretar, o cómo debería aproximarse en todo caso a el desarrollo de estos conflictos territoriales vinculados a actividades como el turismo, tenía una piedra de toque, digamos, una clave importante interpretativa en eso, que es la construcción o no de licencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, en el caso claramente de San Carlos de Bariloche, lo que se estaba planteando no era solamente la modernización del centro de esquí, que en la reconstrucción que nosotros hicimos y por la participación que tuvimos en el proceso y demás, era algo que estaba bastante más consensuado, digamos, independientemente de uno cómo lo quiere interpretar a la actividad del Centro de Deportes Invernales, era algo que estaba bastante legitimado en la sociedad y bastante incorporado, no así, digamos, el proyecto inmobiliario que se traía como asociado, y ese fue, digamos, gran parte de la disputa en el conflicto por la prórroga del Cerro Catedral, que incluyó una estrategia de judicialización, que estructuró coaliciones sociales, que durante algunos meses, algún año, la verdad que le dieron una dinámica bastante particular, digamos, a la ciudad. Digamos, gran parte de la agenda pública pasó de alguna manera en función de estas coaliciones y del conflicto, y de cómo se posicionaban a favor o en contra quedan 2 minutos, perdón. A favor o en contra de este proyecto. Y bueno, nada, dejar planteado esta cuestión, porque
nada, nos parecía como importante poner el eje en eso, en cómo se estructura y cómo se construye esa legitimidad de estos grandes proyectos, hasta qué punto las comunidades, digamos, tienen herramientas para construirlos, y cuáles son en todo caso las instituciones que tenemos nosotros. En algún momento se planteaba ahí la posibilidad de un referéndum, por ejemplo. Bueno, cuáles son las herramientas que en todo caso tienen las comunidades para dar cuenta o no de esa licencia social, porque si algo que mostró en el caso de Bariloche, y que me entiendo que en el caso del Bolsón también, es que las instituciones de la democracia más representativa, más delegativa, bueno, ahí muestran un límite muy fuerte, digamos, en el marco de estos conflictos territoriales, porque muchas veces, bueno, son más permeables o no a ciertas presiones de algunos intereses corporativos o no. Entonces, ¿hasta qué punto las comunidades tienen herramientas para expresar o no esa licencia social ante un proyecto de esta envergadura? Pero bueno, lo dejo planteado por acá, si seguimos en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Estuviste justito con el tiempo, así que genial. Silvana, todo tú. Está silenciada, Silvana. Arranco de nuevo. Tengo el gusto de presentar a la doctora María Daniela Rodríguez, licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Comahue, magíster en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora, asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con lugar de trabajo en el IPEX, docente investigadora de la Facultad de Turismo de la UNCO, integrante del GESTUR, Grupo de Estudios Sociales y Territoriales del Turismo y la Recreación, codirectora de Proyecto de Investigación, integrante de Proyecto de Extensión. Bueno, Daniela nos va a hablar sobre el proceso de turistificación como reactualización de disputas territoriales. Adelante, Dani. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir, díganme si se ve bien ahí también, y avanzo. Bueno, en primer lugar, agradecer a ambos institutos, como parte de organizadores de este conversatorio. También un gusto escuchar a los colegas que me precedieron en la palabra. Y bueno, comentarles un poco que en la misma idea que vienen interviniendo tanto Sergio como Tomás, esta presentación es parte de una línea de investigación en el marco del proyecto de unidad ejecutora del instituto en el que integro, pero también de debates y de reflexiones colectivas, con docentes, investigadores del equipo de investigación de la Facultad de Turismo, y también con colegas del instituto, en este caso con las colegas Carolina Aguirre y Carolina Di Nicolo, y también con otros trabajos que venimos también sosteniendo en el área sur de la provincia de Neuquén con Anabela Cádiz. Entonces, en ese marco también hacer alusión a la importancia de las investigaciones transdisciplinares que nos van nutriendo y vamos mirando, poniendo el ojo, diríamos, desde otros lugares, tal vez para pensar el turismo de una manera más crítica y reflexiva. Bueno, un poco como para hacer una presentación muy rápida de esta línea de trabajo. Nosotros estamos pensando ya un poco trasladándonos a la provincia de Neuquén, al área andina de la provincia de Neuquén, el área cordillerana del centro y sur de la provincia, donde inicialmente encontramos o empezamos a identificar una matriz de control, ¿no?, territorial, que ha sido parte del inicial proceso de construcción y consolidación del Estado Nacional, de apropiación, distribución y ocupación estatal de estos territorios andinos, que implicó decididamente el corrimiento obligatorio del pueblo mapuche hacia territorios marginales, o entendidos como marginales desde una lógica productiva en su momento, ¿no?
Estos territorios también han sido configurados a mitad del siglo pasado por la construcción del Estado provincial neuquino, donde de alguna manera ha generado un impulso importante del turismo como una actividad económica en esta zona, como apuesta estatal y también como vertebradora de estos territorios cordilleranos, ¿no? Acá, en la última segunda mitad del siglo pasado, se puede identificar rápidamente la creación y consolidación de centros urbanos con una trama turística dominante, como son San Martín de los Andes, Villa Langostura, Junín de los Andes y en las últimas décadas Villa Pegüeña, pero también con una fuerte apuesta a la apropiación y uso de bienes comunes, tanto lagos, costas de lagos, ríos, montañas, que se han convertido, como decían los colegas anteriormente, en un proceso de mercantilización de la naturaleza, y donde el paisaje y el acceso a este empieza a estar en manos de un avance del negocio turístico, ¿no? Del desarrollo del turismo. Rápidamente voy a entrar en las décadas que para identificar algunos aspectos de este proceso de turistificación en esta zona nos interesan, que tienen que ver con la década de los 90, como una década de alguna manera de reconfiguración neoliberal, ¿no? De la economía, y en que nos interesan algunos ejes o características para pensar estos territorios, de acuerdo a reconocer que el turismo aparece como inductor también de otras actividades económicas y que amplía sus fronteras, ¿no? Lejos de quedarse en esta mirada de las ciudades con estos sectores turísticos o no turísticos, como algunos autores hablan del plan B, ¿no? O desde otros puntos de las ciudades turísticas, de alguna manera ha ido ese recinto que inicialmente tenía, lo fue como rompiendo y fue avanzando sobre otros territorios que inicialmente no estaban pensados en una avanzada del desarrollo del turismo. Estas, de alguna manera, han sido, este avance del turismo ha ejercido una presión territorial sobre otras áreas, y aparecen en estas vías como de penetración formas muy diversas de actuaciones en dos sentidos, ¿no? Por un lado, se empiezan a observar con mayor predominancia el sector empresarial, donde la agencia privada avanza sobre espacios con potencialidad turística, ¿no? A partir de la inversión turística y también de la mano, como venían también diciendo anteriormente, del negocio inmobiliario. Y por otro lado, también de la mano del Estado, ¿no? Con un proceso de descentralización, donde hay una asunción por parte de los municipios de nuevos roles aportando a este escenario de conflictividad territorial que tiene esta área, ¿no? Con nuevos roles, por ejemplo, de promoción, nuevos roles de regulación, pero también nuevos roles en la excepción a normativas para habilitar a la agencia privada el avance del negocio turístico e inmobiliario de la mano, ¿no? Bueno, en este escenario, por supuesto que el pueblo mapuche aparece como un obstaculizador para los operadores turísticos y privados que desean incorporar sus territorios al entramado del negocio del turismo, ¿no? En este sentido se va consolidando de alguna manera lo que Fernández dice, territorios de dominación y territorios de resistencia, que se reactualizan con el avance del desarrollo de esta actividad. En ese sentido, entonces, estamos pensando en de alguna manera, esta sumatoria, ¿no? De una territorialización turística sumado a una desterritorialización indígena, donde va a cobrar una nueva etapa de conflictividad territorial en las últimas décadas, conflictos que tal vez son focalizados, ¿no? Como hablaba Tomás, en el caso de algunos centros urbanos, también ocurrió en el centro de Esquichapel con San Martín de los Andes, pero una nueva etapa de conflictividad donde las territorialidades, diríamos en pugna o en contradicción, se expresan bajo estas formas de conflicto, sobre todo cuando hay desterritorialización, que acá claro que no lo entendemos solo en este concepto en un sentido de expulsión, sino también como la pérdida de control, ¿no? De un espacio, junto con las dificultades, como dice Hasberg, de poder conducir algunos procesos de reterritorialización en esos espacios, ¿no? Y también como algunas prácticas cotidianas de violencia, de desconocimiento, de invisibilización,
que impulsan o permiten determinadas desposesiones, como dice Ojeda. Son muchos los casos o los conflictos focalizados en esta región en las últimas décadas. Rápidamente voy a mencionar, digamos, después lo podemos profundizar, y en algunos también escritos que hemos hecho de manera colaborativa con colegas. Voy a mencionar rápidamente dos situaciones, dos casos, como son la comunidad Paichila-Antreau y el municipio de Villa Langostura, la comunidad Puel y el municipio de Villa Pegüeña. Bueno, un poco estos mapas dan cuenta del avance, por ejemplo, de uno de los servicios más importantes que tiene, ¿no?, el desarrollo del turismo, como es el alojamiento. Los puntitos amarillos en los mapas dan cuenta del avance de alojamientos en estas regiones, en estas áreas. Y un poco lo que ustedes ven marcado con rayitas en verde son los ejidos municipales que se han creado y o consolidado en las últimas décadas sobre territorios originalmente de comunidades del pueblo mapuche, ¿no? Bueno, en el caso de la comunidad Puel y de Villa Pegüeña aparece su proyección turística en la década del 80 de la mano del Estado provincial, y recién ya en la década, en 2003, se crea este municipio de tercera categoría, donde de alguna manera ha traído distintos conflictos territoriales asociados en un inicio primero a la falta de consulta previa de las comunidades por la creación del municipio, pero al margen del orden o de este eje más legal, judicial, también la creación, diríamos, de superposición de actividades, ¿no?, en torno a la actividad ganadera y forestal por un lado, y la actividad turística por otro, donde nosotros decimos que la creación del municipio lo que vino a traer también fue un quiebre en el uso del suelo, más tradicional en las prácticas económicas de estas comunidades, ¿no? Y esto rápidamente también generó una modificación del área, tendiente a la fisionomía actual que vemos con el centro comercial, el centro cívico, el uso residencial y el uso turístico de esta localidad. Rápidamente, para ir al caso de la comunidad de Paichila-Antreau, es la localidad de Villa Langostura, un municipio de larga data, pero que sí consigue en el 2003 también ser municipio de primera categoría, acompañando el proceso de explosión inmobiliaria, ¿no? En ese mismo año, por ejemplo, la localidad tuvo el mayor número de permisos de obra dentro de la provincia, donde el 69% fue declarado de uso residencial, y fue acompañando desde ya la década anterior un salto cualitativo en inversión turística, por ejemplo, con un aumento considerable de la oferta de plazas habilitadas en esta localidad. Acá sí los conflictos tienen que ver con el cercamiento de espacios de permanencia mapuche, donde el municipio ha tenido un rol, diríamos, negando el reconocimiento preexistente de esta comunidad, y donde ha habido litigios por lotes de la comunidad para su uso portuario, ¿no?, de familias que estaban sobre la margen del lago Nahuel Huapi, pero también sobre litigios en torno a servicios turísticos en la margen del lago Correntoso, ¿no?, camping, food truck en el verano, etc. Digamos, hay un sinnúmero de acontecimientos que dan cuenta de una conflictividad ahora de un nuevo actor y interlocutor en el entramado turístico que tiene que ver con los procesos de municipalización en estos territorios, ¿no?, donde, bueno, en este caso las comunidades han tenido que acudir a estas figuras de resguardo territorial en algunas áreas o sectores de sus territorios. Para hacer alguna síntesis muy preliminares o iniciales en las características comunes que tienen estas conflictividades, bueno, por un lado vemos como formas de reconocimiento mapuche lo turístico que son disímiles, ¿no?, porque en el caso de la comunidad Puel, diríamos, de alguna manera con la gestión del Parque de Nieve Batea Mahuida, halló algunas estrategias, ¿no?, para insertarse en esta trama turística, cuestionando la constitución del ejido urbano en su momento, pero en el caso de la comunidad Paichila-Antreau, esta negación por parte del municipio influyó, digamos, decididamente influyó negativamente en la no incorporación al circuito turístico, ¿no?
sumado a que la intensificación que se dio de la actividad inmobiliaria catalizó también de alguna manera la reconstrucción comunitaria de esta comunidad. Por otro lado, también podemos identificar de manera muy general que ante el aumento de la institucionalización de este territorio ha crecido de manera focalizada la conflictividad por el territorio, ¿no? o conflictos territoriales puntuales. Y también por otro lado podemos identificar cómo de alguna manera hay un rol compensatorio, ¿no? En los estados modernos y en los municipios, donde a partir de su rol mediador, de alguna manera también en los conflictos entre quienes habitan la tierra y el capital, podemos ver que aparece, ¿no? Por un lado, su contradicción manifestada en el avasallamiento de determinados derechos, ¿no? Por el caso del derecho a la tierra, ¿no? Y sus manifestaciones de la vida. Pero por el otro, también con ciertas intencionalidades de reparación o de inclusión, en este caso, al desarrollo del turismo. Bueno, finalmente, como dos ideas generales para dejar también para pensar, para compartir y reflexionar, podemos decir que de alguna manera el proceso de turistificación que se está dando en las áreas andinas reformula el territorio del pueblo mapuche, lo reformula en un sentido que también genera nuevos procesos, nuevas prácticas, nuevos significados, en tanto intervienen múltiples actores y agencias con intereses bien diversos, ¿no? Que amplían también de alguna manera las redes de interacción entre las comunidades a múltiples escalas. Y por otro lado, el turismo se reconstruye en esta interacción y conflictividad entre el Estado municipal y el pueblo mapuche. ¿Qué significa con esto, no? Que el Estado... Estaríamos a tiempo, Dani. Bien, bien, de alguna manera, en esta última idea quiero rescatar que los conflictos reactualizados por este proceso de turistificación cobran lugar ante la falta de incorporación de una mirada intercultural del territorio que respete las decisiones de su inclusión o no, muchas veces al turismo, a las dinámicas de mercado, o como también expresa una autora que es Ramos, que dice que el reconocimiento y las prácticas mapuches devienen excesos para los marcos políticos de las instituciones, porque aún estos espacios no disponen de categorías o de conceptos para pensar el turismo, desde otras construcciones que habiliten los saberes del pueblo mapuche. Hasta acá llego y quedo abierta después a reflexiones y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bien, bueno, ahora es el turno de Anabela Ivana Cádiz, que es profesora en Geografía por la Universidad Nacional de Comahue, docente e investigadora del Departamento de Geografía, la Facultad de Humanidades, en la Universidad de Comahue, doctoranda en Geografía, Universidad Nacional del Sur, es directora del proyecto de extensión Cartografía Social del Territorio Mapuche, Memorias Ancestrales y Proyecciones para un Desarrollo Autónomo en la Postpandemia. La línea de investigación que aborda en la tesis doctoral se refiere a la valorización diferencial que los actores sociales le dan o le han otorgado a la naturaleza, el ambiente y la biodiversidad. Esto desde fines del siglo XIX hasta el año 2020. Se centra la investigación en dos actores sociales, el Estado, por un lado, a través de sus instituciones, agencias, y por otro, la comunidad mapuche, en este caso, el Lof Paichil Antrilao. Todo tuyo, Anabela. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación al conversatorio y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Tal como planteó Pablo, tiene que ver con los avances de mi tesis doctoral, que aún está en proceso de escritura y espero prontamente terminar. En este sentido, cuando me invitaron a este conversatorio y pensando también en el nombre del conversatorio, ¿no? Pensé varias cuestiones. Por un lado, reflexionar sobre los procesos territoriales, las dinámicas sociales y la conflictividad en la Nor-Patagonia significa pensar desde la complejidad multidimensional y multiescalar, ¿no? Entonces, ese hecho también me llevó a la pregunta desde dónde pensar, analizar, comprender, trabajar esos procesos. Y aquí la geografía, particularmente la geografía crítica, con aportes de la teoría marxista y humanística, me han servido para
diseñar el paraguas teórico sobre el cual sustento la investigación. Sin embargo, el propio proceso de investigación y el trabajo articulado con otros saberes me fue llevando a trascender el campo disciplinar, y creo que todos han demostrado ese trascender disciplinar, y a dialogar con otros saberes. En este sentido es que, ya me comparto. En este sentido es que he hecho mano a la ecología política y la perspectiva descolonial como miradas que me ayudan a entender estas dinámicas territoriales. Por otro lado, también pensé el para qué, ¿no es cierto? Y siempre lo vinculo con el rol, la responsabilidad y el compromiso que asumimos como investigadores e investigadoras de una universidad pública en un territorio que es un territorio de Puelmapu, como parte de una acción transformadora que motoriza el diálogo de saberes y la construcción colectiva con el pueblo mapuche, ¿sí? Esto, digamos, lo quiero resaltar en una coyuntura que no es menor de un ataque deliberado a la Universidad de Comahue en este contexto que tiene que ver con la celebración del Huinauzipantu por ciertos sectores de la dirigencia política que con un discurso de racismo y desprecio vuelven a colocar al pueblo mapuche como un enemigo interno y niegan la preexistencia como un pueblo originario, ¿sí? Antes de la conformación del Estado argentino. Entonces, como para comenzar con la exposición, ustedes me avisan si se ve la pantalla. Y se ve. Buenísimo. Bien, entonces, para situarnos, estamos hablando de Villa La Angostura. Bueno, Dani tenía una cartografía bastante interesante. Estamos hablando de Villa La Angostura, cabecera del departamento Los Lagos, provincia de Neuquén, ubicada al sur de la provincia de Neuquén y en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi. El título de la ponencia se llama Repensar la conflictividad y el despojo territorial del pueblo mapuche en el Jardín de la Patagonia, Villa La Angostura. Villa La Angostura es denominada popularmente como Jardín de la Patagonia, tiene que ver con la celebración de la Fiesta Nacional de los Jardines en febrero durante la temporada de verano, y es una villa que se encuentra emplazada en la ecorregión del bosque andino patagónico, rodeado de lagos, valles, glaciares, montañas, nacientes de los ríos. Es una zona de gran biodiversidad, diversidad biológica y diversidad cultural. Considerada, como ya también recién dijo Daniela, un destino turístico de gran relevancia a nivel mundial y una importante fuente de ingresos a nivel nacional, el atractivo turístico se construyó en torno a la estética del paisaje, ¿sí? A la belleza, a la percepción de tranquilidad, majestuosidad, así como la idea de una especie de naturaleza casi pristina, intocada, virgen, inalterable, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el portal oficial del sitio del municipio de Villa La Angostura, que el ofrecimiento al turista tiene que ver con esa idea, con la idea de naturaleza, con la idea de un paraíso, con una idea de una naturaleza prácticamente virgen. Sin embargo, Villa La Angostura, como se la denomina, fue parte de la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi, creada en 1902 por el decreto del presidente Roca, y su fundación oficial data del año 1932. Un hecho que suele omitir la preexistencia del pueblo mapuche, uno de los despojos territoriales que existen, ¿no? La villa tiene una larga historia de conflictividad y despojo territorial del pueblo mapuche que se remonta a las campañas militares realizadas entre 1879 y 1885 como una forma de desmantelar los circuitos productivos comerciales y la estructura sociocultural que vinculaba a los pueblos indígenas a ambos lados de la cordillera. En un intento del Estado de establecer un territorio, ¿no es cierto?, una territorialidad estatal que en definitiva termina convirtiéndose en una territorialidad de la dominación. Siguiendo con esta lógica, la cartografía que está a la derecha, ¿sí?, tiene que ver con el proceso de apropiación estatal que significó
el otorgamiento al pueblo mapuche del lote pastoril 9, en este caso que se otorgó a José María Paichil e Ignacio Antriao, en 1902, como parte de la colaboración en la delimitación, ¿no es cierto?, del territorio, pero a partir de ese momento se produce la asignación privada de la propiedad de la tierra y se desestructura un modo de vida comunitario, tradicional y de libre circulación de los territorios, ¿sí? Y fuerza al pueblo mapuche a ingresar a un sistema de dominio y propiedad privada gestionada por el Estado. Este hecho marca nuevamente la colonialidad de los territorios ancestrales y sentó otro despojo, otro antecedente más que tiene que ver con ese despojo territorial y reforzó la conflictividad con el pueblo mapuche. Con el correr de los años, los capitales privados y el Estado, como recién había nombrado Daniela, van desarrollando diferentes estrategias para mercantilizar el territorio, la naturaleza, y van ganando tierras, o territorio mejor dicho, al pueblo mapuche. Es así que para el año 2000 el pueblo mapuche cuenta con 125 hectáreas, en las cuales viven aproximadamente 127 familias, y el resto de la población mapuche que se reconoce y la que no se reconoce está dispersa en manchas territoriales en el ejido urbano. Entonces lo que nosotros podemos marcar es que el ejido urbano de Villa La Angostura, la organización territorial de Villa La Angostura, se gestó sobre los territorios ancestrales, como para no detenerme tanto. En este sentido, a ver si ahí pasa. En este sentido, el despojo territorial y la conflictividad se acentúa en años más recientes, sobre todo a partir del año 2008, que con el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios en la ladera del Cerro Belvedere, que da costa al lago Correntoso, y es ahí cuando emerge la resistencia por parte de la comunidad Paichil Antriao, ¿sí? Es decir, el Estado, bajo diferentes estrategias, va acercando a la comunidad y la va despojando de sus territorios ancestrales. En el año 2009, otro proyecto que también se está dando en esta región, tiene que ver con el avance de la ruta de circunvalación, que todo se paró durante la pandemia, menos el avance de la ruta de la circunvalación, que inclusive continuó y cercó a los territorios de la comunidad Paichil Antriao. En este caso yo traje a colación una cartografía que es del año 2009, más abajo hay una cartografía reciente, pero lo que me interesa marcar es más que nada que el avance del Estado, el despojo territorial y la conflictividad lleva como resultado también la destrucción del bosque nativo, de la biodiversidad, de las fuentes de vida y el cercamiento prácticamente de la comunidad, ¿sí? Entonces, están como en un proceso de resistencia inminente. En este sentido, y mi reflexión pasaba más que nada con el pensar desde dónde, ¿no? ¿Qué nos aporta la geografía? ¿Qué nos aporta la ecología política? ¿Qué nos aporta la perspectiva descolonial en esta situación que recién les comentaba? Entonces, la geografía como una ciencia social nos permite pensar los procesos territoriales, pone el territorio en el centro de atención, ¿no es cierto? El territorio entendido como aquel que sintetiza las relaciones de poder espacializadas en el tiempo, que no es más que reconocer la producción social del territorio como un ejercicio y como un resultado de las relaciones sociales y de las prácticas materiales y simbólicas. Pero el territorio también entendido desde otras cosmovisiones, ¿no? El territorio entendido como espacio heredado, habitado, ancestral, y como un territorio originario, ¿sí? Como un espacio de vida, tal como lo concibe la comunidad Paichil Antriao.
también me llevó a repensar esto de los conflictos territoriales, ¿no? Muchas veces hablamos de conflictos ambientales, conflictos territoriales, a veces los utilizamos como sinónimos, y en este sentido los conflictos territoriales tenemos que pensarlos, son latentes, son históricos, como la expresión de las relaciones asimétricas de poder ligadas a actores sociales e intereses contrapuestos en cuanto a las formas de entender el territorio, valorizar, manejar y gestionar ese territorio. Y en la comunidad Paichil-Andreao esto está presente. Eran 2 minutitos, menos de 2 minutos. Perdón, ahí termino. En este sentido, la ecología política ha sido un campo que me brindó como mucha luz para entender, digamos, cómo poder fomentar el diálogo de saberes entre el conocimiento científico, los saberes otros, y lo mismo que la perspectiva descolonial, como para ir cerrando. Ambos me brindaron una mirada que tiende a trascender lo disciplinar, que tiende a trabajar de modo dialogado, que tiende a generar proyectos compartidos, ¿sí? Que tiende de alguna manera a pensarnos desde las fronteras espaciales y disciplinarias de modo comunitario, y también a interpelar las órbitas del poder, del ser y del saber que han sido heredadas de la colonialidad-modernidad, y reescribir las narrativas, ¿no? Reescribir las narrativas recuperando las miradas, las racionalidades, los saberes, revalorizando el lugar, las experiencias y las formas de vida comunitarias de los sujetos. Por esos rumbos andamos para poder entender los procesos territoriales en la región andina, como para cerrar. No había visto el chat, perdón. Está bien, tranquila. Bueno, muchas gracias, Anabela. Bueno. Ana. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado Matías Valenzuela, licenciado en Turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia. Estoy con el... ¿Se escucha bien? Sí, sí. Licenciado en Turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia, estudiante de la Maestría en Historia y Memoria, Universidad Nacional de la Patagonia, y Maestría en Cultura Pública de la Universidad Nacional de las Artes. Es docente investigador de las carreras Tecnicatura y Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de la Patagonia, sede Puerto Madryn, integrante del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales y de la Cátedra Abierta de Pueblos Originarios, Memoria y Recuperación, también de la Universidad de la Patagonia, sede Trelew. Bueno, en esta oportunidad nos va a hablar sobre el Museo de Benetton, representación turística, narrativas del poder y memorias de resistencia. Adelante, Matías. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio compartido, también por la participación, la aceptación de Sergio, de Tomás y de Anabela en la invitación en esta actividad que organizamos en conjunto con Daniela y con Pablo y esta iniciativa, y esperemos que puedan aparecer nuevos espacios, ¿bien? La idea de trabajar, en este caso, yo venía escuchando atentamente las presentaciones anteriores, viendo la dinámica de conflictos territoriales, más precisamente en centros urbanos o en cercanía de los centros urbanos, ¿no? En este caso particular, yo lo voy a trabajar más que nada en lo que es en una zona rural, que es en el noroeste de Chubut, ¿no? Y más anclado en el capital transnacional, representado en este caso en Benetton, ¿no? Quizás no es tanto pensar el turismo o el campo del turismo en términos de como el proceso hegemónico de acumulación de capital en el lugar, ¿no? Porque el proceso hegemónico en el lugar es más, diríamos, la ganadería y también la explotación forestal. En este caso, ¿cómo lo vinculo con el turismo? Por la construcción de un dispositivo, ¿no? de narrativas dominantes, que es una forma de que uno lo puede pensar de esa manera como una forma de control simbólica, ¿no?
sobre ciertos imaginarios, representaciones, ¿no? En un contexto de conflictividad territorial. Es un territorio que históricamente, ¿no? Desde el siglo XIX, pero vamos a pensarlo más recientemente, vive en conflictos territoriales, ¿no? Con las comunidades, más precisamente Mapuche Tehuelche, ¿no? Y esto es también importante la distinción, porque muchas de las comunidades ahí se autorreconocen desde los dos pueblos, ¿no? Quizás a diferencia en otros lugares, y esto es importante caracterizar o distinguir. Bueno, este trabajo que yo lo vengo realizando en el marco de mi tesis de maestría, que en realidad es de la Universidad de La Plata, no lo aclaro por las dudas, la maestría, y que bueno, también está en el marco de un proyecto de investigación que venimos trabajando, bueno, estamos con Pablo, pero también con otros investigadores, investigadoras del campo de las letras, de la historia, ¿no? De la ciencia de la educación, que son también pensar las narrativas, ¿no? Las narrativas coloniales, las representaciones coloniales, ¿no? Sobre el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, en diferentes campos, de la educación, del turismo, ¿no? Y en el caso del turismo, más precisamente en este museo, pero también en parques nacionales, Parque Nacional Los Alerce, ¿no? Pensando como dos instituciones desde lo patrimonial, tanto de lo cultural, lo natural, si lo podemos dividir de esa manera, ¿no? Con fuerte peso en el campo del turismo, pero también en general, ¿no? En otros campos. Voy a pasar a compartir pantalla, antes que me olvide. Ahí se puede ver con claridad la pantalla. Todavía no lo alcanzó a ver, ahora sí, perfecto. Bien, bueno, voy a hacer una contextualización, sobre todo para aquellos que no conocen el sitio, ¿no? El Museo Leleque, que está ubicado más que nada a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Esquel, ¿no? Como uno de los principales centros urbanos, o más cercanía al paralelo 42, ¿no? Que es, bueno, ahí yo dejé un mapa, ¿no? Que sería esta parte, ¿no? Sería el noroeste de la provincia. En cercanía de varias comunidades Olofche, ¿no? Mapuche, Mapuche Tehuelche, ¿no? Acá está, bueno, lo que es después otro mapa que yo acá comparto, que es donde está el museo, y bueno, las comunidades, algunas, ¿no? Comunidad Santa Rosa Leleque, Pulof en Resistencia Cusamen, Vuelta del Río y también el Aufcurache y demás. Y después, bueno, está el Museo Leleque, que está dentro del casco de la estancia de la estancia Leleque, pero también, bueno, Benetton tiene varias estancias, ¿no? Teca, Malmaitén, también en otras provincias, no solamente en Chubut, y que, bueno, este museo, que en realidad el propietario es Benetton, y a la vez, ¿no? La familia esta italiana, terrateniente, muy dedicada sobre todo a la industria textil, pero también tienen negocios en otros mercados, diríamos. También hay que pensarlo en estos conflictos territoriales, ¿no? Y cómo opera, sobre todo las narrativas históricas, y cómo opera el turismo en ese sentido. Para plantearlo en este museo que fue inaugurado en el 2000, ¿no? Benetton llega en lo que es en la provincia de Arriba, en los años 90, en un contexto, ¿no? de una globalización neoliberal, ¿no? El programa neoliberal fuertemente en Argentina, pero, y que uno puede decir, bueno, ahí empieza la lógica de transnacionalización, ¿no? De cómo opera el capital transnacional, enfocado en este caso de esta hegemonía ganadera, ¿no? Tomando las palabras de Galafasi, pero que viene ya con todo un trasfondo histórico desde la conquista del desierto, desde la compañía a manos de capitales, ingleses, ¿no? Británicos más precisamente, mejor dicho, y que, bueno, en ese contexto también después va a pasar a manos de Benetton en los años 90, ¿no? Antes también había pasado a manos de esas acciones que eran dueñas de la estancia, de las estancias, por manos de también unos terratenientes argentinos. Eso para contextualizar un poco, ¿no? El museo es uno de los principales atractivos turísticos, por lo menos que más se promociona en el lugar. Uno, bueno, que somos el campo del turismo, aparecen en las guías de viaje, de Michelin, de ACA, IPF, bueno, también en TripAdvisor,
Después en las páginas web, ¿no? Como ahí también uno analizando las representaciones construidas en el mundo digital, también como una cuestión no menor a tener en cuenta, y cómo esto también va incorporando ciertos contenidos, ¿no? o utilizando ciertas fuentes y no otras fuentes, ¿no? En cuanto a la información que difunden. En el caso de este museo, que para poder ser lo más sintético posible considerando el tiempo, bueno, tiene estas 4 salas en cuanto a pueblos autóctonos, como lo define ahí el museo, el encuentro de 2 mundos, ¿no? Así lo va determinando. Después la idea de sociedad sedentaria, ¿no? En esta idea de la llegada de los inmigrantes, y después lo que hace referencia a los pioneros, ¿no? También un tópico muy utilizado en muchas ciudades, ¿no? De pequeñas o medianas ciudades en Patagonia. Este museo se fue construido a partir de una colección también de Korchenevsky, que trabajó en las minas y fue haciendo recorrido en Santa Cruz y Chubut, y tuvo una colección de 14.000 objetos, por decirlo, ¿no? Y articulando con Casamiquela, que es un investigador también de acá bastante conocido en la zona en Chubut, bueno, ha recorrido también Río Negro, articularon, ¿no? Lo estoy haciendo de manera muy sintética para poder llegar con el tiempo, para poder conformar este museo también a partir del financiamiento de Benetton, ¿no? A partir del financiamiento de Benetton se construyó, ¿no? Este museo en el territorio, ¿no? En esa estancia, mejor dicho. Algunos tópicos para ir indicando sobre, bueno, las referencias, las narrativas históricas que plantean ahí de ese museo, en cuanto a la idea del último Tehuelche, el impacto de lo que es el impacto de la llegada del araucano, el proceso de araucanización, ¿no? Teorías bastante discutidas hoy en día, bueno, desde diferentes fuentes, bueno, ahí en Comahue, también leyendo varios historiadores y demás, se discuten estas teorías, pero que en el museo siguen muy vigentes, ¿no? Y que todavía pesa mucho hasta en ciertos sentidos comunes, ¿no? Y sobre todo cuando aparecen estos conflictos con mayor emergencia últimamente. Entonces, pensarlo también en este aspecto, como también hay una expropiación de ciertos objetos, hay objetos, uno observa, ¿no? Visitando el lugar, objetos o elementos ceremoniales muy importantes, como el cultrum, ¿no? Como una trutruca, que bueno, yo por mi parte soy mapuche, entonces con muchos de los objetos los conozco y he participado en ceremonia, y entonces uno sabe el valor, no solo en cuanto material, sino el valor ceremonial y simbólico, la importancia que tienen. Entonces, pensar también esas lógicas como de extractivismo cultural, ¿no? En algunos casos de los objetos, ¿no? Estaba conversando una vez con Manuela Tomás, que es una abuela, una Pillancuyé, de acá de la zona, me hablaba de Casamiquela y cómo Casamiquela lo visitó a ella y también le pidió algunos objetos que nunca le devolvió, como también una foto de su propia abuela, ¿no? Ella con su abuela, que era Machi, ¿no? La abuela de Manuela Tomás. Entonces, cómo se fue articulando en estos trabajos desde un sector de la ciencia, ¿no? De un sector del capital, ¿no? Transnacional en este caso, construyendo estas narrativas, ¿no? También en esa expropiación. Pero bueno, analizando esas narrativas del propio museo, utilizando también una descripción muy enfocada en lo arqueológico en algunos casos, no en una sala que solamente hace referencia a los objetos arqueológicos descontextualizados, ¿no? Muchas veces, algunos que son también vestimentas, habla mucho de la colonia Ñancuche Nahuelquir, que es una comunidad en realidad creada en lo que es a fines del siglo XIX, pero bueno, en un contexto de lo que es también de despojo, de desplazamiento, y que vivieron en cercanía, ¿no? A lo que era, bueno, en su momento la compañía inglesa y ahora Benetton, ¿no? En Cusamen, en la zona de Cusamen, en realidad hay muchas comunidades, ¿no? Y familias, en este caso.
Pero bueno, lo que uno piensa es, más allá de esas narrativas que se construyen, bueno, también tomar la necesidad del trabajo de memoria, ¿no? Parafraseando a Walter Benjamin cuando hace referencia a la lectura de la historia, a contrapelo, ¿no? En cuanto a esta idea de revisar y de reivindicar las historias de los vencidos, ¿no? O de los oprimidos, y sobre todo de aquellos que se han silenciado en la historia. En este caso, haciendo trabajo de campo, no, trabajo de campo, estando en las comunidades, mejor dicho, conversando y también entrevistando, también de encontrarme con esas memorias que ponen en discusión a esas narrativas hegemónicas, ¿no? O narrativas del poder, o relato del poder, tomando también algunos planteos de Trulliot, al momento de operar en esas representaciones turísticas, ¿no? Como algunas representaciones turísticas, para no generalizar, ¿no? Se construyen, ¿no? Y se reproducen de manera constante a partir de esas narrativas de poder, en contexto también de conflictividades territoriales históricas, ¿no? Que acá hay que plantearlo desde esa perspectiva histórica, no solamente pensar los conflictos territoriales actuales, sino históricos en términos de memorias de gente que ha trabajado y que trabajan en la compañía y que han sido echados en la compañía, ¿no? Gente mapuche, mapuche tehuelche, y no indemnizado, perdón, pensando no solamente en la explotación del territorio, sino también en la explotación del trabajador, ¿no? Estaríamos a tiempo, Mati. Bueno, entonces voy cerrando. Entonces, ahí haciendo también en la memoria, recuperando esas conflictividades, o mejor dicho, esas resistencias ante el avance en la actualidad, pero también en las formas históricas, ¿no? Que más allá de que en su momento estaba el capital transnacional británico, y ahora aparece, bueno, ahora, en las últimas décadas, Benetton como capital transnacional italiano, ¿no? Pero que también opera en otros, también otros países, es ver también cómo estas narrativas las podemos pensar en relación a ciertas dinámicas del turismo, ¿no? Y sobre todo ahí pensaba cómo hay otras memorias contrahegemónicas que no están dentro del turismo, del discurso turístico, y si aparecen en el turismo aparecen de manera muy solayada, conversando con la gente, pero no dentro de esa institucionalidad, ¿no? de los contenidos, en cuanto a esa idea del uso político del pasado, de la idea de cómo también la necesidad de pensar cómo se articula no solamente el sector empresarial, sino el sector empresarial con ciertos sectores de la ciencia, más allá de pensar la ciencia también en un campo disputa, ¿no? De diferentes también planteos o miradas y posiciones, pero pensar también esto, ¿no? De la necesidad de ir el trabajo de memoria, el estudio de memoria como una gran potencialidad para poder también plantear otras narrativas dentro del campo del turismo, y también y repensar también el lugar de la conflictividad dentro de la narrativa del turismo, ¿no? Pensando en esta idea de periferia del placer, tomando a unos autores, en esta idea del control simbólico de los territorios, ¿no? Cero conflictividad para mantener, ¿no? la posibilidad del uso del tiempo libre, de mantener el negocio turístico, ¿no? Que se ha vivido mucho, sobre todo en estos lugares. Bueno, Así que bueno, sería eso nomás para cerrar. Bueno, me quedan algunas ideas sueltas, pero bueno, la última podemos seguir conversando más adelante. Bueno, con la exposición de Matías, estamos abiertos al debate, tanto en el chat del Zoom como en la transmisión en vivo del Face, así que Pablo, no sé si tenés alguna pregunta o algún comentario, Ejin. Sí, acá, bueno, además de saludar a quienes se han conectado y quienes han escuchado,
No voy a nombrar a todas las personas que celebran este encuentro y saludan a quienes se han expuesto y demás, pero sí hay una pregunta bien concreta que es más abierta para los y las investigadores e investigadoras, que tiene que ver con el rol que la Administración de Parques Nacionales tiene en estos conflictos territoriales, donde se dan las tensiones entre diferentes grupos de poder y en donde la naturaleza cada vez más escasa se ve comprometida en su conservación. Muchas gracias, dice Sandra Sánchez. Así que, bueno, esta es para todos quienes han expuesto. Por ahí, si quieren ir respondiendo, no sé si vos tenés preguntas, Silvana. No, por aquí no. Así que si quieren responder la de la colega Sandra Sánchez, adelante. La pregunta es el rol que está jugando la Administración de Parques Nacionales en estos conflictos territoriales, donde se dan las tensiones entre diferentes grupos de poder y donde la naturaleza cada vez ve más comprometida su conservación. ¿Alguien sabe el rol de la Administración de Parques Nacionales? Por ahí podemos dar como alguna pista de qué pasa, por ejemplo, en Paichila-Antriago en relación al Parque Nacional Nahuel Huapi. Ha tenido como diferentes roles, ha ido cambiando a lo largo de la historia. Creo que en algunos momentos fue un parque bastante rígido, bastante duro en cuanto a las actividades permitidas y las actividades prohibidas al interior del parque, y en otros momentos, creo que es el momento actual que está atravesando la comunidad, es más de conciliación, de acuerdos, de diálogos, en relación a conflictos territoriales, específicamente uno que tiene que ver con el desmonte nativo en la ladera del Cerro Belvedere, tal como les comentaba. Entonces, creo que el rol de parques va variando y eso también tiene que ver mucho con los cambios de autoridades a nivel nacional, ¿no? La perspectiva en relación a parques. Eso por lo menos lo que yo pude indagar en Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Villa La Angostura. Gracias, Ana. ¿Alguien más? Sí, ahí acuerdo en general con lo que plantea Anabela. En mi caso particular, en general, como trabajo como cuestiones más urbanas, el parque es como un contexto, no es un actor dentro del ejido urbano. Sí hay mucha zona de interfase, entonces hay como esto que plantea un poco la tensión entre los procesos de urbanización y las áreas protegidas, pero bueno, no es jurisdicción de parque estrictamente, donde en general el ámbito que yo estudio, el Cerro Catedral, por ejemplo, está fuera de la jurisdicción de parque ya hace algunos años, bastantes, así que bueno, no, estrictamente no tiene jurisdicción dentro de estos ámbitos, pero acuerdo a grandes rasgos con lo que planteaba Anabela. Es una institución que, bueno, que tiene una impronta desde su creación y bastante rígida, vinculada a la conservación, al control del territorio, y bueno, en ese sentido tiene una impronta medio histórica que permanece hoy, pero bueno, hay como tendencias y tensiones que la cruzan, y hay como otras miradas en los últimos años tratando de tener una cuestión mucho más de mayor apertura, mayor consenso, no exenta de conflicto, ni de marchas y contramarchas, pero bueno, me parece que en los últimos años ha tratado de mostrar una mayor apertura, sobre todo a partir de las experiencias de lo que son el comanejo, en el Parque Nacional, no solo en Nahuel Huapi, sino también en el Lanín. Pero bueno, son como procesos también que están en desarrollo, y bueno, como digo, hay culturas institucionales que tienen muchas décadas y que no son fáciles de desmontar en algunos años. Gracias, Tomás. Bien. ¿Un comentario, compañera, primero? Como quieran. Bueno, no, yo simplemente aportar a lo que comentaron Anabela y Tomás, también, diríamos, en la misma línea, acuerdo totalmente
con esa caracterización, descripción, estos comentarios que hacen, pero en relación también a la pregunta de la colega de Sandra Sánchez, creo que también ese rol ha ido variando, diríamos, al compás de los contextos histórico-políticos, ¿no?, que se han dado al menos en el área andina. Y en ese sentido, creo que también, al menos estos parques de la Nor Patagonia, pensando en Parque Nacional Nahuel Huapi y Parque Nacional Lanín, que son los que más conocimiento tengo, también han habilitado, ¿no?, en la década del 90, la incorporación del desarrollo turístico en estas áreas protegidas, ¿no?, cosa que eso antes no era pensado en otros momentos históricos. Entonces, también han sido parte, diríamos, esta vieja frase de saquen las vacas, ahora viene el turismo, ¿no?, que se manifestaba mucho entre el pueblo, comunidades del pueblo mapuche, crianceros que están hoy dentro de jurisdicción de parques, pero creo que eso también, diríamos, esta institución con sus roles y sus miradas también habilitó, también no sin contradicciones, con sus grises y matices, otras experiencias que bueno, que algunas fueron canalizadas en el marco de esta política de comanejo que se expresó en Lanín hace ya 20 años y que también tiene sus limitaciones y sus techos en la actualidad. Sergio, ¿querías aportar? Sí, por ahí, digo, la situación que comenté yo es bien distinta porque no hay parque nacional, digamos, en la zona en estudio, sino que lo que hay es una administradora que es un ente mixto más de carácter provincial, y la mayoría de las tierras además son privadas, digamos, y en ese sentido es bien distinto, y lo que sí hay son alianzas estratégicas según el momento, de distintos sectores sociales e intereses, pero por ahí es interesante entender en este punto que no, sí hay todo el tiempo conflicto por qué es lo que me dejan y qué es lo que no me dejan hacer, ¿no? Como una cosa de, he estado en alguna de estas discusiones donde por ahí el planteo de los dueños de la tierra es, a mí no me van a dejar hacer, no me van a dejar, digamos, no me van a prohibir hacer lo que yo quiero hacer con mi tierra porque es mía, y sin embargo, digamos, ahí está la ley nacional y la ley provincial estableciendo ciertos obstáculos y límites a qué es lo que efectivamente se puede hacer, ¿no? Pero son todas tierras privadas, y eso implica, digamos, otra situación en relación a lo que suele ser la administración de parques, ¿no? Después, por ahí una lectura aparte puede ser si esto ha tenido continuidad o no, según los cambios de gobierno provincial, pero en términos generales nosotros vemos, o por lo menos lo que he visto, no ha habido grandes diferencias en relación a los distintos cambios del gobierno provincial en relación a esto, ¿no? Por lo menos desde fines de la década del 90 en adelante, ¿no? Bien, gracias, Sergio. ¿Algún comentario más de quienes se pusieron? Yo tengo una pregunta. ¿Puedo? ¿Me escuchas? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, perdón, sí. No, en relación un poco a, bueno, primero felicitar a quienes han expuesto. Por supuesto que esto da para seguir, pero me quedé entre otras cosas, con algo que dijo Sergio en su exposición al comienzo, que tiene que ver con no confundir los emprendimientos turísticos o las actividades turísticas o la planificación turística y las consecuencias que todo esto acarrea con
con la especulación inmobiliaria, digamos, a veces, por ahí es muy general lo que estoy preguntando, pero a veces se incluye la actividad turística, ¿no? Dentro de estos procesos activistas y especulación inmobiliaria, bueno, y demás. No sé, Sergio, bueno, ahí vos dijiste que estaba para más, pero si podés profundizar un poquito, aunque sea, sobre eso. Sí, a ver, yo creo que hay dos puntos bien interesantes. Por ahí mi comentario tiene más que ver con cierto malestar de los pocos textos que he leído sobre Puerto Madryn, de los que hemos investigado sobre Madryn, y hay cierta literatura que habla por ahí de migración de amenidad y que vincula la migración, el crecimiento urbano directamente con el turismo, como si fuese algo lineal. Y por otro lado, después da un salto hacia la planificación urbana y la expansión urbana. Y, digamos, y yo lo que creo que es importante empezar a visibilizar es con qué tiene que ver cada dimensión o cada conflicto, ¿no? Porque si no después caemos en falsas dicotomías, confundimos intereses, y en muchos casos, por lo menos en el caso que me toca a mí, ¿no? Por ahí en otros es distinto, incluso el sector turístico ha sido uno de los principales opositores a la concretización de algunos de los emprendimientos inmobiliarios, ¿no? Lo cual no quita que en parte de la literatura, y creo que esto también sucede, esto lo hemos visto, hay un juego con decir, esto es una inversión turística, en realidad lo que es una inversión inmobiliaria en barrios cerrados, en casa de segunda residencia, digo, porque de nuevo, detrás del juego discursivo de esto, hay una discusión entre lo que significa para una actividad como el turismo una inversión económica que genera empleo y una especulación respecto de un uso específico de la tierra, ¿no? Con todo lo que eso implica, digamos. Y me parece que esas son dimensiones a discutir y a considerar, ¿no? Sobre todo, digo, pensándolo, yo lo pienso en los procesos de planificación urbana, donde se busca institucionalizar el conflicto, en definitiva, ¿no? Son lugares donde la búsqueda es que se dé una discusión que tenga un cierre. En general esos cierres no siempre salen bien, ¿no? Salen beneficiando uno a otro, pero a veces hay soluciones de compromiso, digamos, y ahí es donde, diferenciando, empiezan a haber también algunas cuestiones interesantes para la discusión, ¿no? Digo, yo lo planteo seguido, ahí decía Silvana, yo participo del Consejo de Planeamiento, con mayor intensidad o menor intensidad según lo que uno puede, por parte de la universidad, y ahí participan, por ejemplo, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de la Construcción, y no es lo mismo, digamos, es la discusión, ¿no? Eterna, salvo que uno tenga una mirada directamente anti-actividad económica, anti-construcción, no es lo mismo alguien que va a construir un edificio que va a invertir en eso, que alguien que está parado sobre un pedazo de tierra esperando que se valorice, ¿no? Esperando que llegue la inversión pública que le valorice ese pedazo de tierra. Por lo menos eso lo digo en términos urbanos, después podemos discutir cuál es el efecto que puede tener un edificio en determinado lugar, ¿no? Pero creo que es importante poder distinguir lo discursivo de los intereses reales que entran en pugna, ¿no? Y ahí también, vinculado a algo que por ahí decía Tomás, que creo que también planteaba otro de los colegas, digo, hay que entender en esto también cuál es el impacto que hay en otros sentidos, ¿no? El impacto ambiental que puede tener una expansión, y ahí, por ahí, eso termina yendo en contra incluso de un sector importante de la actividad turística, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas son cosas siempre para leer en contexto, ¿no? Y yo lo que digo es no simplifiquemos, sino que busquemos complejizar a ver efectivamente qué es lo que sucede en cada caso, ¿no?
Bien, gracias Sergio. No sé si alguien quiere comentar sobre esto. Bueno, por ahí si no hay más preguntas y ya como a modo de cierre, creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto? No, en el Face no. Bueno, por aquí tampoco, así que, bueno, primero agradecer a quienes participaron en este conservatorio a modo de escucha atenta, y por supuesto a quienes estuvieron disertando, a Verónica en su carácter de directora, a Pablo, que estuvimos ahí en la actividad de coordinar, y por ahí yo pensaba, ¿no?, qué nos deja este conversatorio, ¿no?, sobre qué cuestiones así un poco más generales poder reflexionar desde el campo del turismo, ¿no? Algunas cosas plantearon ustedes en términos de la necesidad de lo transdisciplinar, y que ya como una preocupación epistemológica y del propio cambio, el campo de estudio estamos rompiendo y estamos con miradas disciplinares diferentes para poder describir, analizar y explicar lo que acontece en el campo del turismo. Y pensaba que en nuestro campo de estudio el concepto de territorio es bastante nuevo en el uso, en el abordaje no solamente teórico, sino también analítico. Pasamos de reducir la actividad turística a un centro turístico para complejizar los estudios, hacerlos interdisciplinares, transdisciplinares, incorporando esta noción de territorio turístico como una categoría del discurso y de la práctica política, ¿no? Anabela lo planteaba muy concretamente, esta noción del territorio, ¿no? Sintetiza las relaciones de poder en un tiempo determinado, y no podemos negar eso. Cada uno de los que estuvieron disertando hablaron de comunidades, de actores, de la institucionalidad, el rol del Estado que ha tenido en el diseño de las políticas públicas que se materializan con distintos artefactos y en distintos modos en cada uno de los territorios. Y me parecía que este ha sido un buen espacio para interpelarnos acerca de qué territorios turísticos producimos, cómo los producimos, quiénes los producimos y para quiénes lo hacemos, ¿no? Me parece que estas cuestiones tienen que ver no solamente con una cuestión transdisciplinar, sino que tiene que ver con cuestiones ontológicas, axiológicas, epistemológicas, metodológicas, que nos interpelan a quienes pretendemos explicar el turismo desde una mirada no hegemónica y desde una mirada que nos permita justamente develar esas conflictividades que están ocultas y que se materializan, como en este caso, en territorios interculturales, interétnicos, en un abordaje que transitamos desde lo urbano, como decía Matías, lo que está cercano a lo urbano, pero en definitiva poder justamente decolonizar cuáles son esos conflictos, y no solamente enunciarlos, sino ver qué juegos de intereses, qué actores están presentes en esa producción de las territorialidades turísticas. Gracias, Silvana. Bueno, yo un poco, para cerrar, coincido con todo lo que acaba de decir Silvana. Me parece que entre las muchas cosas que se desprenden de aquí es que la planificación o el pensamiento de un territorio, sobre todo para una actividad como el turismo, que bueno, esto da para seguir conversando, obviamente, pero nunca, un poco lo que dijo Matías ahí en su exposición, tratando siempre de atender la mirada de quien habita en ese territorio, la mirada de las comunidades, donde quizás ni siquiera interesa una planificación tal cual nosotros y nosotras lo aprendimos en una universidad y demás, o sí, pero con una mirada específica, o directamente
sí, con la mirada que aprendimos en la universidad, digamos. Lo que planteaba Anabela, esto del diálogo de saberes y demás, me parece que es lo que debemos rescatar, entre otras cosas que se han dicho, ¿no? Y también, bueno, citando al doctor Perren, que nos dejó el comentario, que se retiró antes, bueno, que esperemos que sea el primero de los muchos cruces que puedan desprenderse a partir del eje, o teniendo el eje, o como eje la producción de desigualdad en la Patagonia, y bueno, y pensar nuevos conversatorios, seguir profundizando la temática, escribir, dejar plasmado, difundir lo que escribimos, lo que pensamos, y que eso que pensamos y escribimos vaya y venga con las comunidades. Así que eso es por lo que tengo para decir, y mil gracias a quienes han participado. Como dijo Sergio, bueno, con algunos, con Tomás también he compartido alguna mesa en 2014, allá en Cipolletti, en una jornada de historia social en la Patagonia. Bueno, y así con cada uno y cada una de quienes estuvieron. Así que mil gracias, y bueno, y mil gracias por también haber invitado a que esté aquí. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, yo también quería agradecerles. Bueno, la verdad es que celebro la posibilidad de encontrarnos, por más que sea virtual, también es el modo de llegar, ¿no es cierto?, desde la divulgación científica a lugares que quizás si lo hiciéramos presencial estaría un poco más limitado, ¿no? Pero me parece que justamente el sentido de estos conversatorios, por lo menos desde el momento en que comenzamos a pensarlos con la pandemia, desde el instituto, bueno, con Joaquín, con Walter del Río, también cuando era director del instituto, tenía que ver con las posibilidades de encontrarnos, ¿no es cierto?, discutiendo algunas temáticas de agenda que nos inquietan, pero también que el fuerte tenga que ver no solo con los recorridos de investigación, sino al mismo tiempo de cómo los contextos y los territorios hacen, ¿no es cierto?, que esas problematizaciones cobren otro sentido, y en clave en y desde la Patagonia tiene, me parece, esa potencialidad de, desde las propias intervenciones de ustedes, haber tenido como ese mapeo de lo que va aconteciendo, ¿no es cierto?, en torno a la reactualización de las modalidades de intervención y control sobre los territorios, ¿no? Pero también pensaba cuando los escuchaba, bueno, cuáles son las tremendas agendas también pendientes a nivel también de los estados provinciales y locales, ¿no? Y referido a cómo hay ciertos municipios en la Patagonia y en la cordillera que se declaran municipios interculturales, ¿no? Y cómo refieren, ¿no es cierto?, a una declaración, no sé si de deseo, pero por lo menos de derivación de ciertas discusiones y conflictividad en las olas, podríamos decir, de los modelos de intervención multicultural, pero que lejos están, ¿no es cierto?, de poner el eje en las posibilidades de pensar entre y con otros las políticas, ¿no es cierto?, referidas, bueno, al control sobre el suelo y también sobre el agua en los contextos actuales, ¿no? Y cómo pensar en clave intercultural, cómo merecería, ¿no es cierto?, quizá otro debate, pero sostener la potencialidad como perspectiva, ¿no?, en función de no sumarnos a las olas multiculturalistas de celebración de lo diverso, sino muy por el contrario, sostener el eje de las discusiones sobre las desigualdades, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, el lugar del territorio, pero yo pensaba también que fue nombrado por allí el tema de las memorias y de los tiempos, ¿no? De cómo también ello refiere a un lugar vinculado a la transmisión de conocimientos, de saberes, que implican para nosotros, quienes producimos conocimiento con otros, también una declaración de
interpelación, ¿no? Por eso me parece súper importante, Matías, reconocerse en este espacio, ¿no es cierto?, y en otro, como parte de un pueblo, ¿no es cierto?, y cómo eso involucra para todos quienes y todas quienes producimos conocimiento, esa interpelación de decir, bueno, cuáles son los lugares de interlocución y la potencialidad de coproducción también de conocimiento, ¿no?, donde no actuemos como meros y meras traductores de aquello que acontece en el territorio, sino que el territorio y nuestros lugares sean más bien de acompañamiento y sostenimiento de miradas críticas, interpeladoras también hacia las políticas públicas, ¿no? Bueno, eso por mi parte. Bueno, si les parece, o no sé si alguien quiere decir algo más. Y yo para cerrar Sí. más, bueno, de ya, bueno, muchas gracias. Sé que, bueno, yo soy docente también de turismo y estos temas a veces en las carreras de turismo causan ciertas incomodidades, quizás no sé si tanto en historia o en sociología, pero estas contradicciones que tienen los modelos turísticos, ¿no?, en sus múltiples dimensiones, y la necesidad también de trabajarlo de manera con colegas de otros campos, de otras disciplinas, y también de otras ciudades, y sobre todo pensarlo desde la Patagonia, ¿no?, de quienes vivimos y habitamos en la Patagonia, ¿no?, y reivindicar las investigaciones desde aquí, ¿no?, de lo que se produce, el conocimiento y con nuestras limitaciones también, con nuestros avances, retrocesos, pero la idea era también, lo charlamos con Daniela y con Pablo, es esto, ¿no?, de poder construir redes también desde aquí, desde el sur. Y por otro lado, y ahí sí cierro, es esto de también plantear una situación que está pasando acá en Chubut, y que es la comunidad Nahuel Pan, que está también haciendo ahora una acción contra el municipio de Esquel por la contaminación que tiene la supuesta planta de tratamiento de residuos, ¿no?, que tiene la municipalidad de Esquel, también esta idea del discurso del turismo sustentable, ¿no?, y esas contradicciones que hoy en día se está viviendo, ¿no?, como una comunidad tiene que salir a bloquear el ingreso a esa planta, no porque la planta está en cercanía a la propia comunidad de Nahuel Pan y le está contaminando lo que son los arroyos, los animales, y pensar cómo estos conflictos territoriales también se judicializan, ¿no? Cómo opera también el Poder Judicial al respecto de eso. Solamente quería aprovechar el espacio para mencionar esta situación y bueno, y también que se difunda, ¿no?, en la medida de lo posible. Gracias. Bueno, espero poder encontrarnos en otro conversatorio y más producciones en conjunto. Un gusto haber participado de este espacio. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.